el apoyo a esta iniciativa que hemos tomado desde la Comisión de Igualdad. Llevamos 2 años, o casi 2 años, desde que se constituyó la Comisión de Igualdad. Nos ha tocado además esta difícil época de la pandemia, del COVID, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues queremos seguir manteniendo los lazos y queremos seguir manteniendo la comunicación científica y académica. Lo tradicional viene siendo pues una jornada que la Comisión de Igualdad ha venido celebrando en el primer año, en el año 2019, la ha vuelto a celebrar otra vez en el año 2020, ahora estamos preparando la del año 2021, precisamente Concha Sáez, y nos pareció que precisamente por estas épocas en las que estamos viviendo y aprovechando los instrumentos que nos ofrece la informática, ¿verdad? Pues tener la posibilidad de incrementar nuestra comunicación con todo el mundo, con todos los académicos y académicas del país y también con los laboralistas y las laboralistas. Bueno, pues desde esa perspectiva hemos pensado en hacer unas microjornadas. No se trata de la gran jornada, sino precisamente, como lo dice la palabra, grupos más reducidos, que eso facilitará, espero que también facilite la comunicación entre los miembros del grupo, que se creen enlaces entre las diversas personas en relación a determinados temas que les interesan, por eso es por lo que vienen a las microjornadas, y también un debate más cercano, un debate que se puede generar de esta manera en este formato diferente a la gran jornada. Pues bueno, he de decir, y ya mi agradecimiento desde ahora, a David Gutiérrez Colominas y a Joan Agustí Maragall, que fueron dos, David es miembro de la Comisión de Igualdad por la sección juvenil y Joan es otro de los miembros también de la Comisión de Igualdad, que asumieran el trabajo de llevar adelante estas microjornadas. La verdad es que han trabajado, os lo puedo asegurar, han hecho un magnífico programa que se va a desarrollar en este año 2021 en 3 microjornadas. Y bueno, mi agradecimiento también se tiene que extender naturalmente a todos los ponentes y las ponentes que han colaborado pues en esta programación y en concreto como son las que tengo aquí, pues las del día de hoy: Isabel Olmos, Beatriz Rodríguez Santigaldeanos y Concha Sanz Sáez. Pues bien, hará las debidas presentaciones Joan Agustí, y lo único que ya quiero decir, reiterarme en la bienvenida quizá al principio a todas las personas asistentes, y espero que sea una reunión fructífera desde el punto de vista pues, académico y profesional, y sirva para intercambiar pareceres, ya digo, pues en un formato mucho más cercano y que nos permita mantener también la comunicación de una manera directa entre todas las personas investigadoras o interesadas, sin más, en los temas de cada una de las microjornadas. Con esto ya me callo y no me habéis venido a escuchar a mí, y pueden dar ya comienzo las primeras microjornadas. Le paso la palabra a Joan Agustí, y eso sí, os digo simplemente una cosa de intendencia: mantener cerrados los micrófonos mientras estén hablando los demás. Yo voy a proceder a cerrar el mío y ya tienes la palabra, Joan. Muchísimas gracias, Joan y David, de nuevo por todo el esfuerzo que habéis hecho. Bien, gracias a ti, Fernando, por impulsarnos a tomar esta iniciativa, y mi agradecimiento sobre todo es a David, porque es el que ha sido el factotum ejecutivo de esta iniciativa. O sea que, en fin, el esfuerzo organizativo, que no ha sido poco, aparte de Fernando, ha correspondido en gran parte a David. Bien, cuestión ya advertido Fernando sobre la necesidad de desconectar los micros. Os invito ya a la participación activa.
para lo cual tenéis tanto pues, la posibilidad de pedir la palabra como de, durante la intervención, hacer comunicaciones a través del chat e intentaremos dar respuesta. El tema, pues, en fin, en el contexto de estas microjornadas nos pareció que podía ser interesante en el marco actual de emergencia, esta emergencia, aunque la idea ya tiene meses, bueno, pues sigue siendo de total actualidad el tema de hoy, ¿no? Que es el COVID como posible causa de discriminación. Y entonces para ello se nos ocurrió pues las tres ponentes que hoy van a intervenir, Isabel, Beatriz y Concha, a las que iré presentando a medida que van interviniendo. Intervendrán por espacio de 20 minutos y cada una de ellas las iré presentando y después, expuestas las respectivas intervenciones, abriremos el debate. Es nuestra sesión inicial, o sea que cualquier déficit técnico os pedimos que nos disculpéis. Bien, pues vamos allá. Empiezo por presentar a Isabel Olmos Parés. Isabel es magistrada especialista en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ha estado en Galicia, ha pasado bueno, yo pienso que íntegramente su carrera judicial ha sido, con una excepción, que estuvo en Manresa, en un juzgado social. Empezó en un juzgado mixto en Carballo, después pasó a Manresa, en Cataluña, creo que estuvo ahí un año o dos, volvió a Ferrol y La Coruña, ahí en juzgados sociales. Isabel es de los pocos compañeros y compañeras de la carrera judicial que tiene nada menos que 2 especialidades. Esto es sumamente difícil, o sea, ya es difícil acceder a una especialidad, a la condición de especialista. Ella la tiene primero la de mercantil y luego la de social. Está en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde el año 2007, desde el que, al poco de llegar, hizo algo tan importante y tan, digamos, inusual en aquel lejano ya año 2009, como plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Roca Álvarez. Es una sentencia muy importante, aquella que entendía que la norma nacional reguladora del permiso de lactancia, que excluía del mismo a los trabajadores masculinos, no se ajustaba al ordenamiento de la Unión Europea. Es todavía hoy una sentencia de referencia, sobre todo para fundamentar un tema tan de actualidad como es el principio de corresponsabilidad en los derechos de conciliación. Tiene el doctorado, imparte docencia universitaria en La Coruña, tiene muchísima obra científica, aparte de la función judicial, especialmente centrada en materias de igualdad, discriminación. También específicamente en el tema que hoy nos va, un tema cercano, vamos, o es el tema, en definitiva, el despido por causa de incapacidad temporal, enfermedad y discapacidad. Y también una obra muy reciente que, en fin, que os recomiendo especialmente a los operadores jurídicos, sobre un libro sobre la nulidad de actuaciones. Y, en fin, no sé si ella me va a permitir, pero es que es también escritora de novela negra. Ya acaba, en fin, ha escrito en fecha reciente una novela negra que, aparte de negra, yo pienso que es morada de feminista. Se titula No duerme nadie, inspirada en el asunto de la manada, y en el que se aborda el tema del sexo como poder y la pertenencia a un grupo como un elemento de deshumanización de sus integrantes, que es, en definitiva, lo que pasó en el asunto de la manada. Bien, acabo con esta presentación. Para mí es un placer presentar a Isabel, una compañera admirada, y por consiguiente, Isabel, tienes 20 minutos. Pongo mi reloj mecánico de cocina en marcha y a tal efecto, para hablarnos del tema que hoy nos ocupa, el COVID como posible causa de discriminación. Gracias por tu colaboración, por tu participación hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Joan.
La verdad es que no he venido a hablar de mi libro, por lo tanto voy a hablar de lo que me toca y sobre todo porque tengo muy poco tiempo. Supongo que me estáis escuchando todos, tengo el micro, tengo la cámara y tengo esta presentación. Bien, COVID como factor de discriminación en el despido me parece un tema muy interesante. En él hay que abordar 3 ideas básicas, como es la enfermedad como causa de discriminación, la discapacidad como factor de discriminación y el concepto de enfermedad asimilable a discapacidad. El COVID la doctrina del Tribunal Supremo ya adoptó antes del año 2001 como, digamos, una doctrina de forma muy natural, asimilando que el despido de un trabajador por enfermedad era nulo, ¿no? Pero esa doctrina cambió en el 2001 y a partir de ese momento la doctrina clásica que perdura hasta hoy es la de que el despido de un trabajador por razón de enfermedad no es un despido nulo, ¿no? No es lícito, será improcedente, pero no es nulo, ¿no? La única excepción que permite, ¿no?, la doctrina clásica es la de entender que cuando la enfermedad contiene algún elemento de segregación, entonces esa enfermedad puede ocasionar, si el despido es por esa enfermedad que causa ese rechazo, ¿no?, esa idea de segregación, entonces ese despido puede ser discriminatorio y todos nos viene a la cabeza pues la idea del SIDA, ¿no? El Tribunal Constitucional avala esa doctrina, la de que la enfermedad, el despido por razón de enfermedad no es un despido discriminatorio, por lo tanto no es nulo, y esa es, digamos, la doctrina clásica en esta materia. Bien, ante esa doctrina la pregunta, ¿es el COVID una enfermedad estigmatizante? Porque de ser así, entonces el despido por COVID podría considerarse un despido discriminatorio y por tanto nulo. Bien, hay una sentencia de Murcia reciente, de diciembre del 20, que dice que sí, que es una enfermedad estigmatizante. Y la verdad es que lo razona bastante bien. El caso es muy sencillo, es un ayudante de carnicero despedido al día siguiente de comunicar su baja por posible COVID. Estamos en pleno mes de abril del 20, es decir, en plena pandemia y en pleno estado de alarma, ¿no? La causa del despido es el bajo rendimiento, pero queda claro ante el juez que la causa realmente es por ese posible COVID, teniendo en cuenta además que el despido es del día siguiente a que él comunique esa baja por posible COVID. El juez analiza la situación en la que se produce el despido, ese contexto de miedo generalizado a la enfermedad, el contexto del estado de alarma y considera que en ese momento efectivamente el COVID puede ser considerado una enfermedad estigmatizante, ¿no? Y hasta cierto punto yo creo que tiene razón. Habrá que analizar si el COVID, conforme ha ido pasando el tiempo, un año después, podemos considerarla de ese estigmatizante como lo era en el mes de marzo o abril, pero no cabe ninguna duda, a mi entender, que en ese momento, marzo y abril, podíamos considerar el padecer el COVID o ser posible sospechoso de COVID una enfermedad que causaba cierto rechazo, miedo en la sociedad y, por lo tanto, el despido en ese momento, por lo menos, puede ser claramente un despido discriminatorio. Habría que ver, una vez va transcurriendo la situación y se va normalizando, si esa idea de enfermedad como factor de segregación se sigue produciendo, ¿no? Sin embargo, no va a ser una idea que va a predominar, digamos, en todas las sentencias. De hecho, hay una sentencia de Madrid también de octubre del año pasado que, en cambio, pese a poner por delante la existencia de esa doctrina, es decir, de la idea de que una enfermedad, cuando va acompañada de ese elemento de segregación o estigmatizante, puede ser nulo el despido, en este caso la sentencia de Madrid considera lo contrario de lo que ha dicho la sentencia de Murcia, ¿no? Por lo tanto, una posible vía a través de la cual podemos llegar a la conclusión de que el COVID puede ser un factor de discriminación es a través de esta idea de la enfermedad COVID como enfermedad que contiene, no solo es una enfermedad, sino que contiene ese elemento de segregación. La segunda vía a través de la cual el COVID podría ser considerado un factor de discriminación es considerarlo una enfermedad asimilable a la discapacidad, ¿no? Esto nos conduce a que estemos en presencia de un despido en el contexto de una incapacidad temporal, puesto que normalmente el COVID va a desencadenar un proceso de incapacidad temporal. Ese proceso de incapacidad temporal va a provocar un despido y, por lo tanto, ese despido será la de un trabajador en situación de incapacidad temporal provocada por el COVID, ¿no? Esa es la vía a través de la cual podemos encaminar ese despido provocado en una situación de incapacidad temporal
asimilarlo a una discapacidad. Y entonces, de forma inevitable, tenemos que recurrir a la consabida doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha procedido de una forma paulatina a ir asimilando lo que es enfermedad, discapacidad, y cómo esa doctrina ha sido recibida por la doctrina nacional, el Tribunal Supremo y tribunales superiores y juzgados, ¿no? Voy a hacer un repaso muy rápido. En primer lugar, que tenemos un concepto nacional de discapacidad que está en este Real Decreto Ley 1/2013, en el que habla de discapacidad como la situación que resulta, ¿no?, de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras, ¿no?, que le limiten, ¿no?, o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad. Trasladado esto en el ámbito laboral, pues podría ser definida la discapacidad, pues la situación en la que está un trabajador, en el que por deficiencias previsiblemente permanentes, y en conjunto con las barreras que presenta su entorno laboral, ¿no?, le limitan o impidan pues el empleo en condiciones iguales a las del resto de los trabajadores, ¿no?, con los que se pueda comparar, ¿no? También hay que recurrir al derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la Directiva 2000/78 no contiene el concepto de discapacidad, no lo define, tampoco remite al derecho nacional a la hora de definirlo. Y lo único que hace la directiva es, como toda directiva antidiscriminación, pues establecer lo que es discriminación directa e indirecta, y lo más cercano a lo que podría ser una definición de la incapacidad o de la discapacidad es el hecho de establecer la necesidad, ¿no?, de que a cualquier persona que sufre una discapacidad hay que hacer unos ajustes razonables, con lo cual nos acerca a la idea, ¿no?, o nos orienta hacia la idea de que efectivamente el trabajador discapacitado tiene una serie de barreras o de inconvenientes, ¿no?, a la hora de desarrollar su trabajo, ¿no? En este contexto, simplemente con la existencia de la directiva, la primera sentencia es Chacón Navas, del 2006, en el que simplemente dijo que enfermedad y discapacidad no son equiparables y, por lo tanto, un trabajador despedido cuando está enfermo no está sometido a la directiva, ¿no? Seguidamente, es una relación cronológica en el tiempo. Lo voy a decir todo muy esquemático porque todo lo sabéis, pero es necesario, yo creo, para tratar el tema que tratamos hoy. Inmediatamente después o inmediatamente no, pero 3 años después de la sentencia Chacón Nava, en la Unión Europea ratifica la Convención de Naciones Unidas de la Discapacidad, donde sí hay un concepto de discapacidad definido como aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Como vemos, es una definición bastante parecida a la que tenemos nosotros en el derecho interno, en el Real Decreto Ley que regula la situación de las personas con discapacidad, ¿no? La primera sentencia del TJUE, tras la convención, tras la ratificación por parte de la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas, es esta sentencia de 11 de abril del 2013, donde ya aparece un concepto funcional de la discapacidad, que es el que va a permanecer en la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bastante cercana al concepto de la Convención de las Naciones Unidas, y habla ya de una enfermedad curable o incurable que acarrea una limitación, en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igual de condiciones, ¿no? También habla de una limitación de larga duración, ¿no? Es importante esta sentencia porque la discapacidad no implica necesariamente la exclusión de la vida laboral. Es decir, es un trabajador discapacitado no solo el que no puede trabajar, sino el que tiene dificultades para trabajar, ¿no? Esa es la aportación más importante de esta sentencia. En primero, la definición, un concepto funcional, y en segundo, la dificultad para trabajar. El siguiente paso, para mí importante, o hito en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es esta sentencia de 18 de diciembre de 2014, en el que se trataba de un trabajador obeso que es despedido, y si bien se concluye que la obesidad no puede ser considerada una discapacidad, para mí tiene una aportación importante para el tema que aquí nos ocupa, que es
la idea de que la discapacidad no depende de en qué medida la persona haya podido contribuir o no a su discapacidad, elemento que me parece interesante de cara al análisis del COVID como situación o como posible enfermedad asimilable a la discapacidad, teniendo en cuenta que el hecho de que una persona haya podido contribuir a ser positivo o a contraer la enfermedad de COVID no es un argumento en contra de su consideración como trabajador discapacitado. La siguiente sentencia es la conocida sentencia de Daoudi, que fue planteada precisamente por Joan Agustí, por el juzgado número 33 de Barcelona, en el que sigue existiendo ese concepto, el tribunal sigue con ese concepto funcional de la discapacidad, pero ya habla, además, aporta una idea importante en el sentido de que no es tan importante el hecho de que el trabajador esté en una situación de incapacidad temporal, ni tampoco el hecho de que se llame temporal en el derecho interno para impedir la calificación de una persona como en situación de discapacidad, ¿no? Sino que lo importante es que en el momento en que se produce el acto supuestamente discriminatorio, la persona esté en una situación en la que exista una previsión de que va a estar durante mucho tiempo en esa situación de discapacidad, en esa limitación de larga duración, ¿no? Y que por lo tanto puede ser considerado una discapacidad, ¿no? Ese también es un elemento importante de cara a analizar la posibilidad de que el COVID pueda ser una enfermedad asimilable a la discapacidad, ¿no? Bien, ¿cómo ha sido recibida esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia? Bueno, pues esta sentencia del Tribunal Supremo, que también será conocida por Joan Agustín, pues lo que hace es básicamente recurrir, ¿no?, al concepto, recurrir a la idea de cuánto dura la incapacidad temporal en el momento en que es objeto de despido y a partir de ahí deducir o no la situación de discapacidad o no. Por ejemplo, en esta situación de hecho se trata de un accidente de trabajo, la baja se produce el 1 de marzo, el alta el 28 de marzo, el despido el 11 de marzo. Cuando es despedida, la trabajadora lleva 10 días de baja. Fue despedida por bajo rendimiento, pero queda claro que el despido fue ocasionado por su situación de baja médica, por su situación de discapacidad o de limitación o de enfermedad, como lo queramos llamar, ¿no? El Tribunal Supremo, en una línea que se ha prolongado hasta hoy, sin desconocer la doctrina del Tribunal de Justicia, ha hecho yo creo, una interpretación reduccionista y se ha limitado a analizar cuánto dura o cuánto llevaba el trabajador de baja en el momento del despido para concluir si está o no en una situación de discapacidad, ¿no? Esta sentencia, por ejemplo, que es una sentencia del 2018 que proviene de un asunto de Galicia, el juzgado de Lugo había decretado el despido nulo porque la trabajadora llevaba en el momento del despido, pues yo creo que casi un año de baja. El despido fue el 1 de agosto del 2015 y estaba de baja desde el 13 de octubre del 14, por lo tanto llevaba casi 10 meses de baja por una depresión. Enfermedad que puede ser considerada de larga evolución, no solo por el periodo de baja, sino por la propia patología, era una depresión mayor. Fue confirmada el despido nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero el Tribunal Supremo lo revocó. Y lo revocó pues que a la fecha del despido no había agotado el periodo máximo, no había ninguna información o documentación sobre su situación futura y de ahí concluía que no estábamos en una situación, en una limitación de larga duración, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, volvemos a ver la idea de que la duración, ¿no?, del periodo de baja o incluso podemos hablar aquí también del periodo máximo al que puede estar abocada esta trabajadora en situación de incapacidad temporal, es el que determina la consideración o no del trabajador en una situación de discapacidad, ¿no? Vamos ahora, retomemos ahora toda esta información y vamos a ver una sentencia reciente de Mataró, de febrero del 21, del mes pasado. Un peón de obras que está por baja del COVID desde el 25 de marzo, el despido fue 2 días después, no hay comunicación, fue baja en la tesorería de la Seguridad Social sin ninguna otra carta de despido y el juez analiza la duración estimada de 50 días y, sin más, la asimila a la discapacidad. Volvemos a ver, igualmente, que se valora simplemente no tanto la duración de la baja que llevaba en la fecha del despido, puesto que llevaba 2 días, sino la duración media del proceso de baja en el que estaba inserto el trabajador en el momento del despido. Un criterio, digamos, algo diferente, que ya ha sido utilizado por alguna otra sentencia antes del COVID, antes de la etapa COVID,
había sido utilizado ese criterio, el de duración media, porque normalmente en las partes de abajo figura la duración corta, media o larga del proceso de baja que se inicia, y eso puede dar idea de si estamos ante una situación de larga duración o previsiblemente de larga duración que nos pueda, digamos, acabar guiando hacia una asimilación a una discapacidad, ¿no? Aquí, ante una duración media estimada de 50 días, considera que hay ya una asimilación posible entre enfermedad y discapacidad, ¿no? Sin embargo, hay otra sentencia de Palencia del año 20 que no asimila a discapacidad, precisamente porque no se podía inferir simplemente. Yo creo que aquí más que nada no había prueba, ¿no? Es un problema más de prueba, ¿no? De que no había información suficiente sobre cuál iba a ser el periodo de baja, ¿no? En definitiva, de todo esto, me pregunto, ¿no es la duración de la IT en el momento del despido el criterio que se extrae de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia? Bueno, yo entiendo que no es el criterio que se extrae de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es el criterio que se está utilizando con carácter general o más generalizado tanto por el Tribunal Supremo como por los tribunales inferiores o por los juzgados, ¿no? Y sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hay un criterio mucho más amplio, ¿no? Que es la de valorar la situación del trabajador. Es verdad que en el momento del despido, pero atendiendo no solo a la duración de la incapacidad temporal, porque esto es un elemento, digamos, una figura interna del derecho español, pero no puede ser tan reduccionista la equiparación, no debemos solo atender al proceso de IT, ¿no? Esto nos lleva a entender que en el caso de un trabajador por COVID, que inicia un COVID, tanto si es despedido al día siguiente como si es despedido al cabo de 2 meses, el COVID hemos visto que es una enfermedad que puede prolongarse en el tiempo, incluso se está hablando de secuelas crónicas derivadas del COVID, como puede ser pues, una falta de vista, una fatiga. Hay trabajadores que después de meses, ¿no? siguen sin poder trabajar, por lo tanto, una baja por COVID puede dar lugar a una situación de limitación de larga duración y que, por lo tanto, a través de precisamente los conocimientos casi notorios que tenemos de esta enfermedad, hoy en día todos somos prácticamente sabios, ¿no? en conocer la enfermedad de COVID, podemos decir que un despido de un trabajador al día siguiente de dar positivo por COVID, es verdad que ha durado la incapacidad temporal un día, pero su situación puede ser previsiblemente muy duradera en el tiempo, incluso podría darse la situación de que acabara ingresando en un hospital, acabara muriendo o que acabara teniendo secuelas crónicas que le impidieran volver a trabajar. Por lo tanto, ahí dejo la idea de que el mero hecho de ser baja por COVID y dar lugar a una incapacidad temporal, no podemos atender a la idea de la duración de la IT, sino a la propia enfermedad, ¿no? Sin olvidar que en algunas ocasiones, cuando el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha descartado la posibilidad de que la enfermedad pueda ser considerada un factor de discriminación, básicamente lo ha hecho con la idea de que el despido no se ha producido por la propia enfermedad, sino por el hecho de que el empleador se ve desprovisto de una persona, de un trabajador, y por necesidades de mantener la producción, la productividad o el servicio, necesita sustituir a otro trabajador. Y siempre se ha dicho, no es discriminatorio porque no es la enfermedad lo que ha provocado el despido. Pero en el caso del COVID, ¿podemos seguir afirmando eso? ¿Podemos seguir afirmando que no es la enfermedad la que provoca el despido? Quizá no sea tan claro. Quizá en el caso del COVID es la enfermedad la que provoca el despido, ¿no? Bueno, y me quedo aquí porque yo creo que ya he agotado el tiempo, o si no me faltaría un minuto y prefiero no pasarme y quedarme un poco corta, y si hay alguna pregunta ya me extenderé posteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Primero por ajustarte al tiempo, pero sobre todo por tu muy interesante aportación. Pienso que has dado en el clavo, sobre todo en la crítica, en la que me siento absolutamente identificado a la recepción que se hace de la jurisprudencia del TJUE en esta visión ciertamente reduccionista que comparto plenamente. Pienso que has fijado perfectamente unos factores fundamentales en la cuestión que nos ocupa. En fin, recuerdo que las intervenciones podéis ya ir proponiéndolas a través del chat. Ya hay alguna efectuada. Y paso a presentar a la siguiente interviniente, Beatriz
Rodríguez Sanz y Galdeanos, profesora titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pública de Navarra, en la que estudió y se doctoró con tesis doctoral en materia de prevención. Esta ha sido su línea principal de investigación, pero también en torno a temas de materia de igualdad en el mercado de trabajo, de flexibilidad de jornada, en la protección de las personas con discapacidad. En la actualidad está investigando, está analizando las implicaciones jurídico-laborales de la movilidad internacional de trabajadores y trabajadoras. Ha colaborado, ha investigado tanto en la Universidad de Cagliari como en la Universidad de Bolonia, también en las universidades de Glasgow, Galway, y ha ejercido como profesora visitante en la Universidad de Bristol. Dirige en la actualidad un máster universitario de prevención de riesgos laborales. Es vicedecana en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra y tiene también una abundante obra científica muy vinculada al tema que hoy nos ocupa. Y, en fin, hoy me ha informado de una noticia que me llena de alegría, que actualmente está ejerciendo como juez sustituta en Pamplona. Yo espero que como tantas veces ha ocurrido, pues que haga el salto y vea, pues, y opte por eso, por pasar al foro judicial, que realmente es una cosa muy atractiva. En fin, que estaríamos encantados de recibirla. Beatriz, cuando puedas, te conectas y bienvenida al debate y esperando pues tu intervención. Tienes 20 minutos y cuando quieras. Yo me retiro y ahí ya puedes empezar. Muy bien. Muchas gracias, Joan, por la amable presentación. Y yo quisiera empezar dedicando un primer minuto de los 20 que me asignas a agradecer a la Comisión de Igualdad el que nuevamente haya contado conmigo para estas microjornadas en este formato tan particular, que desde aquí también felicito a la Comisión. Creo que cada vez es más necesario ir a este tipo de píldoras pequeñas, pero que nos permitan profundizar y plantear un poco las cuestiones clave. Y quisiera también muy en particular agradecer al profesor Lousada y al profesor Gutiérrez Colóminas, que siempre depositan esta confianza en mí. Vaya por delante que cualquiera de los dos, tanto el profesor Lousada como Gutiérrez, son expertos con una amplia bibliografía sobre este tema y podían también tranquilamente haber abordado esta presentación. Y también quisiera manifestar mi alegría por compartir también el panel con el mundo de la práctica jurídica, que creo que también tenemos que incorporar más a estas jornadas que organizamos desde la asociación, y con mi querida también amiga y compañera Concha. Y aprovecho también para saludar a tantas personas conocidas a las que se añora un contacto estrecho. Pues veo por aquí a muchos compañeros de otras universidades a los que desde aquí saludo y espero que podamos retomar estos encuentros de forma presencial. Y sin más, paso a compartir el contenido de mi presentación. No sé si ahora se está viendo. Sí, perfecto. Beatriz, se ve perfecto. De acuerdo. Me ha alegrado la presentación que hacía mi compañera, la anterior ponente Isabel Olmos, porque yo lo que he hecho en mi presentación no ha sido tanto profundizar, porque ella ya lo ha hecho sobradamente bien en el tema de del COVID como discapacidad, sino lo que he tratado más bien ha sido de sobrevolar cuáles son los posibles ámbitos de discriminación que nos puede plantear la COVID-19, ¿no? Entonces, en un primer momento me planteo momentos para la discriminación.
pues podemos tener una posible discriminación en la fase de selección de candidatos, ahora que nos comenzamos a plantear si la obligatoriedad de vacuna sí o no, si los reconocimientos médicos sí o no, luego concretaré cuál es mi posición al respecto, pero ahí tendríamos un primer momento susceptible de generar actuaciones empresariales discriminatorias por este motivo. Tendríamos, en segundo lugar, como es lógico, durante la relación laboral, en el caso de que el empresario, por ejemplo, se negara a adoptar posibles medidas de adaptación del puesto, organizativas, etcétera, con el fin de facilitar la continuidad del trabajador en la empresa. Y, desde luego, tendríamos el momento más crítico, que es el de la extinción del contrato al que se refería Isabel anteriormente y que también podría dar lugar a situaciones discriminatorias. ¿Motivos para la discriminación? Pues tenemos los momentos, pero los motivos, como ya apuntaba, pues podemos encontrarlos en que no se quieran realizar reconocimientos médicos o incluso contestar a preguntas sobre el estado de salud, que no nos queramos someter a la vacuna en un caso determinado, que seamos un colectivo de los definidos como vulnerables, que después concretaré quiénes son, que seamos enfermos propiamente de la COVID o sospechosos de serlo, y se me ocurre ya, aunque en esto no me voy a detener tanto, que también podríamos plantearnos en algún caso una deriva de la discriminación relacionada con motivos de cuidado en casos concretos en los que tengamos a una persona con necesidad de teletrabajar, etcétera, durante situaciones de confinamiento, etcétera, y se hayan producido negativas no razonables de esos derechos de conciliación. Como digo, en esta última no me detendré tanto, pero la dejo ahí apuntada por si alguien quiere luego profundizar más o plantear alguna cuestión. Tenemos las fases, por lo tanto, para la discriminación, antes, durante y en el momento de la extinción. Tenemos los posibles motivos que pueden generar actuaciones discriminatorias y esto jurídicamente, ¿cómo lo encajamos? Desde luego, como bien apuntaba Isabel, en el punto central está la discriminación por razón de enfermedad y, en concreto, la discriminación por discapacidad, si esto se puede equiparar en un momento determinado o no a la discapacidad. Pero, como luego apuntaré al final, yo creo que claramente en la situación actual la COVID es una enfermedad contagiosa y encajaría en ese concepto de discriminación por razón de enfermedad, por ese carácter estigmatizante que acuñó muy bien el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en esas dos sentencias también ya mencionadas. Podríamos tener también la posibilidad de que se produjera una discriminación, que ya han empezado a apuntar algunos juzgados de lo social, por circunstancias personales. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Pues tendríamos la situación de alguien que no es enfermo de COVID ni sospechoso de haber estado en contacto con alguien que tenga la enfermedad, pero que resulta ser un colectivo vulnerable, especialmente incómodo en un momento determinado para el empresario, por las medidas de prevención que tiene que adoptar para preservar la seguridad y salud de estos colectivos definidos como vulnerables por el Ministerio en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención. Tendríamos también la posibilidad de generar vulneraciones al derecho a la intimidad que nos llevarán además a situaciones de discriminación en el acceso y continuidad en el empleo. Y me explico. Serían los casos en los que nos planteamos recabar preguntas sobre el estado de salud o de vacunación de candidatos a la selección de un puesto de trabajo, o también durante la relación laboral tendríamos que ver hasta qué punto este tipo de indagaciones del empresario pueden estar justificadas o pueden llevar a entrañar una vulneración de este derecho fundamental a la intimidad. Tendríamos también, y esto va al hilo de lo que comentaba anteriormente sobre los colectivos vulnerables, la posibilidad de calificar jurídicamente algunas actuaciones del empresario como discriminación por razón de edad. Sería el caso de esos colectivos definidos como vulnerables por razón precisamente a su edad. En este caso, quizás ya no sería necesario ir a esa fórmula tan genérica del artículo 14 de la Constitución, que habla de circunstancias personales, sino que podríamos encuadrarlos más bien en la discriminación por razón de edad. Y por último, como apuntaba, podríamos tener esa discriminación por circunstancias familiares, en la que no me detengo. Voy a entrar un poco con las cuestiones relacionadas fundamentalmente con la intimidad, reconocimientos médicos, vacunación, etc. Existe, como es de sobra conocido, un derecho fundamental a la intimidad en su doble vertiente positiva de tratamiento de datos y negativa de prohibición de intromisiones, y las preguntas que nos planteamos es:
¿Me pueden obligar a vacunarme? ¿Qué consecuencias puede tener si yo me niego a la vacunación? ¿Me pueden obligar a realizar en un determinado momento reconocimientos médicos tipo PCR? ¿Debo contestar a preguntas sobre mi estado de salud? Y aquí tenemos, desde mi punto de vista, lo que tendría que ser el cuadro básico para tratar de responder a estas preguntas. Nosotros, como es de sobra conocido, tenemos un artículo 22 de la Ley de Prevención que obliga al empresario a vigilar la salud y un artículo 29 también que obliga al trabajador a cooperar con el empresario para el cumplimiento de los deberes de seguridad y salud. Hay una sentencia fundamental del Constitucional, la 196/2004, que lo que estableció de forma contundente y muy acertada es que los reconocimientos médicos, por regla general, son voluntarios. Solamente se puede imponer un reconocimiento médico cuando sea estrictamente necesario por razones de seguridad para compañeros de trabajo o terceros. Y debe estar acreditada esa certeza de riesgo y, obviamente, no cabe nunca la utilización de estos reconocimientos médicos con fines selectivos. Ahora bien, teniendo este panorama puramente laboral, nosotros laboralistas nos hemos tenido que acercar en estos últimos meses a la normativa en materia de salud pública. Y en concreto tenemos una ley 3/1986, la también del año 2011 de salud pública y la de autonomía del paciente, que permiten en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo ahora, que las autoridades públicas puedan adoptar medidas coercitivas de realización de ciertas pruebas médicas, etc. Con todas estas mimbres, ¿cuáles son las conclusiones a las que yo llego y que someto aquí a discusión? Como digo, principio general de voluntariedad. Ahora bien, y es una cuestión que debo reconocer que me ha suscitado muchas dudas y entiendo que no sea compartida. Posibilidad de vacunación obligatoria. Pues puede ocurrir que en el momento actual, en determinados sectores y profesiones, y aun cuando las normas de salud pública parten de la voluntariedad de la vacuna, y esto todavía no ha cambiado, pero creo que puede haber ámbitos concretos, trabajo en residencias de mayores, sector sociosanitario, que podría llevar a justificar que se impusiera esta vacunación como obligatoria. Ciertamente la vacunación no tenemos la certeza más que de que evita tu propio contagio. El que estés vacunado no implica que tú no puedas seguir contagiando. Desde este punto de vista podríamos tener dudas sobre la vacunación obligatoria, pero lo cierto es que en los ámbitos en los que se ha impuesto esta vacunación obligatoria se ha producido una significativa reducción de la incidencia del virus y luego también estamos buscando otros intereses más allá de proteger la seguridad y salud, como es también proteger el sistema asistencial para que pueda responder con prontitud y no se sature ante situaciones de necesidad. En cuanto a los reconocimientos médicos, las reglas tienen que ser las habituales que nosotros laboralistas conocemos. Los reconocimientos médicos son obligatorios cuando sean imprescindibles para garantizar la seguridad del trabajador o de terceros y nunca, como digo, con propósitos selectivos. Desde este punto de vista, por ejemplo, en esta sentencia de Móstoles de 29 de diciembre de 2020, se concluía que podría haber una justificación para imponer una PCR al trabajador. En el caso concreto, el despido fue finalmente declarado nulo, pero por otro motivo. Pero en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la PCR, lo que planteaba la sentencia es que estábamos ante un trabajador de una serie de televisión y la PCR a la vuelta de las vacaciones era la única forma de garantizar, dado que durante la grabación no se cumplían el resto de medidas de seguridad, la no existencia de un riesgo de contagio entre los que trabajaban en la serie. Dicho esto, creo que en otros ámbitos se ha exagerado, sobre todo cuando empezó la actividad de forma más normalizada. Como sabemos todos, pues proliferaron ciertos reconocimientos médicos de temperatura, que tampoco arrojaban grandes datos. Creo que ese tipo de reconocimientos indiscriminados, si no hay un riesgo cierto, no estaría justificado, que tenemos que atender también a los protocolos sanitarios en cuanto a las medidas de seguridad para evitar los contagios, y solamente en estos casos pueden resultar imprescindibles, o quizás en casos de un brote determinado que pueda llevar a justificar incluso una medida de cribado. Pero creo que serían los únicos supuestos. Por supuesto,
el empresario no debe preguntar sobre, en una entrevista de trabajo, quiero decir, sobre si el trabajador ha desarrollado anticuerpos, ha pasado la enfermedad, etcétera. Tampoco creo que deba preguntar sobre si está vacunado y que ese sea un elemento a tener en cuenta. Y con todo sí que es cierto, y en esto también la Agencia de Protección de Datos lo ha confirmado, sí que es cierto que el trabajador ya contratado tiene una obligación de comunicar los síntomas porque entraña un riesgo lógicamente para él y para terceros y para la propia salud pública. Por lo tanto, desde mi punto de vista, estas serían las conclusiones básicas. Nunca con propósito selectivo. Durante la relación laboral, el reconocimiento médico puede que sea justificado y obligatorio siempre y cuando sea la única forma de garantizar un entorno de trabajo seguro, porque no tenemos otras medidas. Y también durante la relación laboral está esa obligación de comunicar posibles síntomas por parte del trabajador. ¿Me estoy extendiendo demasiado ya? No, te quedan 5 minutos largos, Beatriz. Te quedan 5 minutos largos. O sea que corro un poquito más la última parte de reiteración de lo que ha dicho Isabel. En cuanto a la discriminación de colectivos vulnerables, las preguntas que me planteo es, me pueden preguntar si soy un colectivo vulnerable. De estos, pues, por ejemplo, tengo una diabetes, una enfermedad crónica. ¿Existe obligación para estos colectivos de incorporar medidas de adaptación? ¿Y qué ocurre si no son suficientes? ¿Y qué ocurre si no es posible la adopción de medidas de adaptación? Los colectivos vulnerables, como decía, están definidos en esta guía de actuación para los servicios de prevención. Aquí están los grupos vulnerables y el nivel de riesgo y las medidas que se deben adoptar según la patología. En nuestro caso, los colectivos vulnerables entrarían por el artículo 25 desde un punto de vista de legalidad ordinaria. Son trabajadores especialmente sensibles y hemos de adoptar las medidas adecuadas. Lo que ocurre es que si el empresario no adopta estas medidas, pues es un incumplimiento de la legalidad ordinaria. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando en una situación como la actual a un colectivo vulnerable, porque ha sido así definido en esa guía que mencionaba ahora mismo, no se adoptan las medidas o incluso acaba siendo despedido, como ocurre en el caso que planteo? En este caso yo creo que puede existir una posible nulidad de esta actuación extintiva por razones personales. Es obvio que esos colectivos están perfectamente definidos como colectivos vulnerables en esa instrucción y, por lo tanto, existen razones personales que los colocan en la lanzadera para ser discriminados. Y dos casos concretos: el de Orense, es un profesor universitario que debía haber sido calificado como riesgo 4, no quería teletrabajar, le despidieron y se sancionó el despido como niño. Y el otro es el de una trabajadora también con diabetes que solicitó reiteradamente medidas de evaluación del puesto para volver y que finalmente fue despedida por ausencias injustificadas y también fue declarado nulo por esa situación de discriminación. En el caso del profesor, que era un profesor de 69 años, fue discriminación por razón de edad, en el segundo caso por circunstancias personales. Corriendo mucho, voy a la discriminación por razón de enfermedad. Yo creo que aquí lo que tenemos básicamente, y me voy a la última diapositiva, es, yo creo que tenemos que acudir a la discriminación por razón de enfermedad estigmatizante. Estamos ante un caso claro de una enfermedad contagiosa. Beatriz, ¿sí? te quedan 7, 8 minutos, tranquila, ¿eh? O sea que vas muy bien de tiempo, ¿vale? Ah, me habías dicho 5, por eso he corrido. No, es que perdona, ha sido un fallo mío, ¿eh? El reloj mecánico de cocina me ha despistado. De acuerdo, muchas gracias, Joan. Pues vuelvo a la de atrás. Discriminación por razón de enfermedad. ¿Qué ocurre si tengo la enfermedad, si soy sospechoso de tenerla, si he estado en contacto con enfermos? ¿Debo responder a preguntas sobre mi estado de salud? Serían un poco las preguntas sobre el estado de salud, creo que han quedado dichas. Y aquí lo que ocurre es que puede haber varias situaciones. Podemos tener la situación en que yo tenga efectivamente la enfermedad. En ese caso, yo creo que estaríamos ante una discriminación por razón de enfermedad estigmatizante, en el sentido acuñado por la sentencia del Tribunal Supremo y del Constitucional que mencionaba Isabel. En el momento actual, yo creo que sería un caso claro de este tipo. En cuanto a la posibilidad de equipararla a discapacidad, comparto con Isabel todo el razonamiento. Necesitamos, según una interpretación un tanto restrictiva de nuestros tribunales, que la limitación sea o sea, que tengamos una enfermedad previsiblemente duradera y limitante.
Quizás todavía en el momento actual no estemos, aunque bueno, probablemente empiece a haber ya situaciones en las que las secuelas de la COVID hayan llevado a limitaciones que nos puedan llevar a plantear una discriminación también por esa vía de la discapacidad. Y por otro lado yo me planteo, ¿qué ocurre en aquellos casos sospechosos de enfermedad? Es decir, no tienen la enfermedad, pero la empresa sospecha que ha estado en contacto con alguien y por eso procede a despedir. O bueno, casos de este estilo. Nos podríamos plantear incluso una discriminación por asociación, es decir, pues porque he estado en contacto con mi padre enfermo, o he estado cuidándolo, o vengo de una residencia de ancianos en la que ha habido un brote y por eso soy sospechoso de haber podido desarrollar la enfermedad. En este caso no existe la enfermedad propiamente y quizás se podría llevar desde este punto de vista una discriminación por razón de asociación. Empieza a haber también, como comentaba Isabel, sentencias de juzgados de lo social que han decretado la nulidad de las medidas extintivas. Tenemos esta de Murcia y también otra de Mataró, que eran también casos. En un caso era un trabajador de un supermercado en los inicios de la pandemia, y en otro caso también un trabajador peón especialista, y se les había extinguido el contrato con causas peregrinas, detrás de las cuales estaba también esa sospecha de enfermedad. Y bueno, quizás un tanto a la carrera. Os pido disculpas por esta voz, estoy acatarrada, no es enfermedad estigmatizante ni mucho menos, es un simple catarro, pero bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias, Joan. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu aportación sintética, pero muy intensa, y que, en fin, nos abres muchos frentes y realmente mucho interés. Además, en fin, me consta la situación en la que estás, tiene que hacer un auténtico sobreesfuerzo, pero en fin, una exposición brillante como antes la de Isabel. Bien, pues pasamos ya a la tercera interveniente. Soy consciente de que en este tipo de formato siempre la tercera o el tercero siempre lo tiene más complicado, ¿no? Porque muchas cosas ya se han dicho, pero en fin, seguro que también nos va a aportar cosas muy interesantes. Concha había hasta el año 91 había sido funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el año 2016, desde el año 2016, es profesora asociada de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hizo la tesis sobre un tema, yo diría, tan sensible, tan importante, que al menos a mí me implica. Siempre he pensado que hace mucho, está muy pendiente de trabajo y de implicación, tanto desde el foro académico como desde el foro judicial, como es el régimen prestacional de las empleadas del hogar, análisis crítico y perspectiva de cambio. Fue su tesis doctoral. Tiene abundante obra científica, no la puedo relacionar como en los casos anteriores. Destacaré en temas de igualdad, discriminación, violencia de género, y en el tema que ya os he dicho respecto al régimen prestacional y las condiciones de trabajo del colectivo de empleadas del hogar. Bien, pues Concha, repito, muchas gracias por tu participación. Cuando quieras, yo me retiro y tienes la palabra y la imagen. Hola, buenas tardes. Voy a intentar compartir, porque esto, la tecnología y yo no somos íntimas amigas. Voy a intentar compartir lo primero. Esto no es... Eso no es... Vemos tu presentación, Concha, la estamos viendo. No es mi presentación. Se ha colado esto, no es mi presentación. ¿No? David. Sí, Joan, ya está. Ya he desactivado la presentación. No sé por qué ha aparecido,
Se ha activado un audio asociado a la presentación de Concha. Vale. Vale, vamos a... Concha, no te escuchamos. Tienes el micro silenciado, Concha. Vale, ahora, venga, vamos a hacerlo bien. No te preocupes, no pasa nada. Ya os he dicho que era un poquito torpe. No te preocupes. Vale, perfecto, Concha, ya aparece la presentación. Vale, a ver si me aparece a mí en pantalla y ya eso es. Pues, vale, genial. Bueno, pues buenas tardes y antes de nada me gustaría felicitar a todas las personas organizadoras de este evento, sobre todo por el trabajo tan excelente que habéis realizado para lanzar estas microjornadas. Al mismo tiempo, quiero agradecer también, como no, a la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, pues la oportunidad que me da de asistir y participar en el día de hoy en esta, que seguro que va a ser la primera de muchas. Enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. Bueno, pues para comenzar mi exposición he pensado en esta frase del Quijote que, bueno, he intentado actualizarla con el lenguaje inclusivo, no ha sido muy complicado, y la dejaríamos algo así como: sábete, Sancho, que no es una persona más que otra si no hace más que otra. Y la utilizo para recordar algo que ya sabemos, y no es otra cosa que la pandemia ha puesto en evidencia la precariedad laboral que afecta especialmente a algunos colectivos, entre ellos el de las trabajadoras domésticas, ya que, como ahora vamos a ver, sigue existiendo un gran número de ellas que no pueden acceder a las ayudas económicas extraordinarias. Y es que durante décadas la falta de intervención institucional contra las situaciones de desigualdad con las que se encuentra este colectivo en el reconocimiento de prestaciones sociales ha venido demostrando que este tipo de discriminaciones pues bien, no desaparecen, sino que más bien se van haciendo, bueno, pues un poquito más sutiles. Ya hace 10 años, porque fue en el 2011, el ya más que obsoleto régimen especial de empleados de hogar, no olvidemos que eran normas del año 1985 y 1969, quedó integrado en el régimen general mediante un sistema especial, lo que sin duda produjo una mejora en los derechos de estas trabajadoras a percibir prestaciones, pero subrayo que solamente digo mejora. Pese a la declaración expresa del Gobierno en ese mismo año, en el 2011, de que se estudiaría la viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo que se adaptase y demás, bueno, pues al día de hoy aún carecen de él, pues finalmente no se llegó a hacer nada al respecto. Pienso que es algo incomprensible, pues la protección por desempleo para las empleadas domésticas es un derecho tan necesario como ineludible, tal y como la pandemia COVID-19 hemos visto que ha puesto de manifiesto. Para situarnos y antes de comenzar con el análisis del déficit de protección que se manifestó de manera potente ante la paralización de actividades, todas ellas provocadas por la crisis COVID-19, ante este trabajo del trabajo doméstico, quiero decir, que es tan fragilizado, bueno, pues considero imprescindible conocer los últimos datos disponibles. Por una parte tenemos los del Instituto Nacional de Estadística, que corresponden al último trimestre del 2020, en donde, como vemos, en España hay 580.600 personas empleadas del hogar. Y como rasgo que perdura en el tiempo y entre las diversas causas que explican su actual situación, está, como no, que es un colectivo altamente feminizado, ya que, como vemos en la diapositiva,
el 86,4% son mujeres. Podemos ver cómo 501.800 son trabajadoras domésticas frente a 78.800 que son trabajadores domésticos. Si de este total, además, acudimos a los datos de afiliación de la Seguridad Social en el sistema especial que nos ocupa, que son las de los empleados de hogar de diciembre del 2020, para estar en concordancia con los datos del INE, observamos que solo existían 396.626 personas en alta, es decir, un 68,3%, mientras que el resto, el 31,7%, se supone que trabajarían en situación de economía sumergida. ¿Y qué ha sucedido con estas últimas? Hablo de las que están en situación de economía sumergida. Pues que al no estar de alta en la Seguridad Social, están fuera del sistema y por esta razón las familias, incluso en este tiempo, las familias para las que trabajaba se negaron incluso a hacerles un salvoconducto para acreditar que estaban trabajando. A modo de resumen, con el tema datos, quiero poner en relieve que mientras que en el INE aparecen 580.600 personas empleadas del hogar, me llama la atención que en la tesorería existan solo 396.626 personas en alta en el sistema especial de empleados del hogar. Denominación que aún hoy os aseguro que no entiendo, porque viendo que el porcentaje de mujeres supera al de hombres, al menos podría haberse denominado algo así como Sistema Especial de Personas Trabajadoras del Hogar. Pero bueno, perdón por este inciso que no me lo puedo remediar. Volvemos a los datos. Como digo, no cuadran los números entre el INE y la tesorería, pero aún menos con los de las solicitudes de subsidio extraordinario que llegaron a ser 27.815. Y la desigualdad a la que me estoy refiriendo la vamos a comprobar al analizar cómo el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, que reconoce en sus artículos 30, 31 y 32 el subsidio extraordinario para aquellas trabajadoras y trabajadores domésticos integrados en el sistema especial para empleados de hogar que hayan dejado de prestar servicios total o parcialmente como consecuencia de la epidemia COVID-19, permite estas diferencias de trato con el resto de personas trabajadoras, basadas, a mi entender, en distinciones de carácter más bien arbitrario. Por tanto, y basándonos con los datos que hemos podido comprobar en las diapositivas que hemos visto, la pandemia y el confinamiento derivado del estado de alarma han puesto sobre la mesa la irregularidad de que un colectivo de trabajadoras con este perfil de precariedad laboral no tenga, además, ningún tipo de protección en caso de inactividad o de reducción de la jornada, incluso de la pérdida de alguno de sus empleos. No debemos obviar que para poder acceder a este subsidio extraordinario, estas trabajadoras deberán encontrarse de alta en el sistema especial de este régimen general de la Seguridad Social antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, que fue el de la declaración de estado de alarma, es decir, antes del 14 de marzo de 2020. Por tanto, se refiere a personas que se encuentren legalmente en el sistema de la Seguridad Social. Claro, pues como hemos dicho, queda fuera un porcentaje bastante alto de un 31,7%. Por tanto, hay que tener en cuenta que este subsidio extraordinario se podría considerar más bien de magnitud paliativa, entiendo, ya que aun siendo considerado un gesto importante, que lo fue, no cambia la situación de un colectivo en el que gran parte del empleo permanece, como estamos viendo, en economía sumergida, es decir, sin estar dadas en la seguridad social, por lo que calculamos que no le llegará ayuda extraordinaria a una de cada 3 empleadas o trabajadoras de hogar.
Como digo, las empleadas de hogar vuelven a ser el eslabón más débil de la cadena de un mercado laboral bastante inestable, puesto que se trata de las únicas cotizantes a la Seguridad Social en España que carecen del derecho a una prestación por desempleo. Por esta razón, y para atenuar este agravio, es verdad que entra en vigor esta medida aprobada por el Gobierno, que bueno, un mes después del fin del estado de alarma ya no podía solicitarse, y que consiste en la prestación económica del 70% de su base reguladora del mes anterior a la baja. Esta base, en el caso de las empleadas del hogar, no coincide exactamente con el salario real, sino que van por tramos, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Como vemos en esta tabla, las bases de cotización de las trabajadoras de hogar se establecen en función del salario declarado según estos tramos salariales. Estas cuantías del subsidio que aparecen en el cuadro están calculadas para relaciones laborales extinguidas o suspendidas en un 100% de la jornada. Y tal como podemos observar, el máximo del 70% de la base máxima, no olvidemos que está la base máxima, en este caso, en 950 euros. Por otro lado, también debemos recordar que en el caso de suspensión parcial de la jornada, la cuantía del subsidio se deberá ajustar proporcionalmente a la reducción que se produzca. Por poner un ejemplo que nos sirva un poco de aclaración, si la trabajadora del hogar cobra mensualmente 550 euros, entraría en el tramo cuarto y, por tanto, una base de cotización de 608 euros. Por ello, la cuantía mensual del subsidio extraordinario sería 425,60 euros. Ahí lo veis. Este tema de los tramos ha obligado a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviara a principios de febrero, lo habréis escuchado, cartas a las personas empleadoras de este sistema especial. ¿Y para qué? Pues para informarles sobre la necesidad de regularizar y actualizar las condiciones salariales y las respectivas cotizaciones de esas trabajadoras. Y es que era necesario ajustarse a la cuantía actualmente marcada por ese salario mínimo interprofesional. Por tanto, para cumplir con ello, el salario de una jornada completa serían esos 950 euros al mes en 14 pagas. Dicho de otra forma, si lo prorrateamos con las pagas extraordinarias, 1.108,33 euros al mes. Y para jornadas por horas, el mínimo sería de 7,43 euros por hora. Y bueno, por no dejar del todo de lado los porcentajes que parece que tanto nos aclaran, sabemos que en torno al 86% de las empleadas de hogar que han sido regularizadas no han visto reducida su jornada laboral, pero, sin embargo, el 14% restante sí que ha sufrido algún tipo de arreglo en el horario del desempeño de sus tareas para poder ajustarse al salario que tenían declarado. Después de todo esto, podríamos entender que con estas características, pues no sé, parece que sería propio de un Estado social un tratamiento especial y protector frente a la precariedad en el empleo de las trabajadoras domésticas para evitar, digamos, esta explotación, pero desgraciadamente lo que ocurre es justo lo contrario. Y por ello existe hoy en día un consenso en la necesidad de proporcionar un marco jurídico más adecuado para la protección de los derechos de esas trabajadoras domésticas. Y ese nuevo marco jurídico exigiría que España ratificara el convenio 189 de la OIT, como ya lo han hecho 29 países al día de hoy. Pero además modificar algunos aspectos de su régimen jurídico que originan diferencias importantes respecto al resto de las personas trabajadoras. El hecho de que se preste un trabajo para la satisfacción de las necesidades personales y domésticas en una organización familiar
y no para un empresario, entiendo que no justifica de forma suficiente las diferencias de tratamiento existentes, ya que excluyen al colectivo de algunas protecciones institucionales. Nos sirva como ejemplo la falta de prestación por desempleo que estamos viendo, pero además la no protección del Fondo de Garantía Salarial, la exclusión de la Ley de Protección de Riesgos Laborales. Bueno, eso entre otras cosas. Y ya para terminar, como reflexión final sobre este subsidio extraordinario por COVID-19, comentar que con esta medida no se solventa el problema de fondo de la diferencia de trato entre quienes trabajan al servicio del hogar familiar y el resto de personas trabajadoras de este país. Por tanto, lo que parecía en principio el inicio de un reconocimiento de derechos largamente reclamados por este colectivo, pues al final ha resultado ser la repetición de un guión histórico. Pues se crea bastante tarde una prestación pública para amparar una situación como es la pérdida del empleo, que el resto de personas trabajadoras ya sabemos que tiene más que cubierto. Por ello insisto que es preciso remediar esta situación de diferencia de trato en la configuración de su relación laboral, que ahora incide dramáticamente también en las medidas previstas para mitigar los efectos de la crisis sobre las actividades y servicios de las personas que trabajan en los mismos, y que hace que quienes trabajen en los cuidados y de la familia y el mantenimiento del hogar pues no tengan en la mayoría de los casos ningún tipo de prestación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, Concha, por tu aportación, por tu llamada de atención respecto a esta situación que ciertamente parece del todo injustificable, y más en este contexto excepcional en el que esta desprotección, como también has explicado, se agrava. En fin, en tal sentido, me permito quizá aportar este dato que hemos compartido esta mañana con Concha, el hecho de que desde un juzgado contencioso administrativo, lo digo porque puede ser de interés, desde un juzgado contencioso administrativo de Vigo se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, creo que fue sobre pasado año, planteando pues si se adecúa en definitiva a la normativa, a la directiva 779, la relativa al principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, la exclusión de este colectivo tan vulnerable en el acceso a la prestación por desempleo, como nos acaba de explicar ahora mismo pues Concha. Bien, pues gracias a las tres por vuestras magníficas exposiciones y, en fin, abrimos el debate. Aquí sí que apelo sobre todo a David, que es aquí el experto tecnológico, el que entre los dos pues podamos integrar, mirar de canalizar todas las cuestiones que queráis plantear. David. Sí, Joan, por el momento no, en el chat no consta ninguna intervención, entonces si hay alguna persona que quiera formular alguna pregunta, lo que pediríamos sería que levantase la mano a través del icono que está integrado dentro del programa Microsoft Teams o de la página web si estáis accediendo sin entrar en la aplicación, un poco a efectos de ordenar las intervenciones, ¿de acuerdo? Para que no, digamos, que no se solape la intervención de varias personas al mismo tiempo. Entonces, si os parece, si alguien quiere hacer alguna intervención, iniciaríamos ahora esta primera. Vale, hay una primera mano levantada que es la del profesor Pastor Martínez. Alberto, cuando quieras tienes la palabra, Alberto. Alberto, creo que tienes el micro desconectado. Sí. David, yo tengo la pantalla de la exposición de Concha. Vale. Perfecto. ¿Se puede...? Sí. Voy a quitarte como en primer plano, ¿de acuerdo? De esta manera quien hable aparecerá como... Exactamente. Así veremos la cara a Albert Pastor.
a nuestro amigo del Pastor. Exacto. Galaico-catalán. Genial. Acabo de quitar la presentación. Alberto, ahora sí. Genial. Cuando quieras. Gracias. No te escuchamos, Alberto. No te escuchamos. No te escuchamos. Altavoz. Os habéis perdido la parte más interesante de mi exposición. Bueno, ya que Joan me ha calificado como galaico-catalán, voy a falar en galego y en catalán para que veáis que no es falso lo que dice. No, yo quería felicitar a la Asociación Española por la iniciativa y sobre todo a las 3 personas que habéis llevado adelante la misma y asimismo a las ponentes porque han sido unas intervenciones sumamente interesantes. Yo quisiera hacer un breve, no es tanto una pregunta como un comentario acerca de las 2 primeras intervenciones. La primera es en relación al tema del despido y su calificación eventualmente como nulidad por vulneración, no sé si de la discriminación, que parece que no, dada las restricciones que hay, pero me atrevo a proponer si no deberíamos dar un paso más y seguir incidiendo e insistiendo en el tema de la salud como lesión directamente afectada. Ya sé que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han sido reacios a admitir cualquier lesión a la salud como calificativas de la nulidad, pero yo creo que el contexto COVID nos daba una oportunidad para seguir apretando en esta línea. Joan, apaga el horno. Porque aquí está, el tema del COVID no es un tema de salud exclusivamente individual, que para mí ya bastaría, sino que también tiene un componente, una trascendencia y dimensión pública muy relevante. Cuando no se está protegiendo a los trabajadores que solicitan una incapacidad temporal para protegerse, no solo se les está impidiendo o limitando su derecho a la recuperación física, sino que se está afectando a la salud de todos, porque estamos obligando, y de hecho hay encuestas, en nuestra universidad se ha hecho un estudio muy interesante por un grupo de sociólogos y médicos sobre este tema y reflejan que hay muchos trabajadores que no han cogido la baja por miedo a ser despedidos. Y son trabajadores que acuden a su centro de trabajo, que pueden contagiar a sus demás compañeros y compañeras, que acuden en transporte público al trabajo. Entonces yo creo que esa dimensión pública de la salud y su inserción en el ámbito del 15 propiamente, y no ya solo del 14, debería ser algo en lo que debiéramos reflexionar todo. Y luego, en segundo lugar, el tema de la vacunación que comentaba Beatriz, que me ha encantado su exposición, pero yo ahí en el tema de la vacunación, si se puede establecer como obligatoria, tengo serias dudas. Creo que se podría establecer si las autoridades públicas así lo dijeran, porque así lo prevé la normativa reguladora en materia de salud. Pero sin que exista esa previsión, yo no sé si una empresa tengo serias dudas de que una empresa lo pudiera imponer, incluso en sectores tan sensibles como los que ya he mencionado, por cuanto dudo que supere el juicio de proporcionalidad en sus 3 fases, cuando no existe evidencia científica de que la vacunación impida el contagio de los demás trabajadores o usuarios de esos servicios asistenciales. Por lo tanto, el juicio de necesidad o el de proporcionalidad en sentido estricto, yo no sé si lo superaría la obligación de vacunación. Otra cosa es que yo creo que las autoridades públicas deberían permitir en determinados casos establecerse como obligatoria, porque yo creo que aquí somos un poco puritanos con el tema de la vacunación obligatoria, cuando sí que lo exigimos para viajar a terceros países y, sin embargo, no lo permitimos en un ámbito tan sensible como puedan ser estos. Y con este rollo os doy por terminada mi intervención y reitero mi felicitación. Bien, gracias, Alberto. Me parece la aportación muy interesante, sobre todo esta dimensión pública de la cuestión que estamos analizando y esta necesidad de tutelar, en definitiva, estos despidos por causa de COVID para evitar este efecto que está relatando que ya está sucediendo. Yo no sé, David, ¿te parece oportuno que dé la palabra ahora a las ponentes por si quieren intervenir, o quizá esperamos a que haya varias intervenciones y después hacemos que den respuesta a las diversas aportaciones? ¿Qué opinas?
Sí, no, yo creo que sería mejor que las personas ponentes que consideren oportuno hacer alguna manifestación, que procedan a hacerla. Así damos tiempo un poco a que Perfecto. un poco el debate. Perfecto. Pues estáis emplazadas a dar respuesta a lo que plantea Albert. Isabel, adelante. Conste que yo no esperaba respuestas. Esto es Joan que nos guía a todas. Ya lo sé. Bueno, la extensión, no sé si sería posible extender el concepto de salud pública a todo tipo de patologías que dieran lugar a un proceso de IT, ¿no? Porque está muy clara en el caso de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de lo más habitual que tienen las enfermedades más habituales, ¿no? O donde está el grueso, son enfermedades de tipo osteoarticulares, ¿no? Aunque también podría haber una noción de salud pública, porque al final el trabajador que no coge una baja va a trabajar. El sistema va cargando con un trabajador que a la larga va a provocar, ¿no? Y esto está escrito, ¿no? Un lumbago acaba en una es decir, acaba al final en una incapacidad permanente total, es decir, socializar el riesgo de las enfermedades en el sentido de que al final la salud pública no es la que debe primar y no obligar al trabajador, ¿no? a incorporarse a trabajar por el bien de todos. Es muy evidente en el caso del COVID o de la gripe, pero no es tan evidente en otras enfermedades, aunque también podría hacerse evidente porque al final el hecho de que el trabajador pueda restablecer su salud tranquilamente, sin el riesgo a ser despedido, al final también beneficia al resto de los trabajadores y a la sociedad en general, aunque solo sea desde el punto de vista económico, ¿no? Por tanto, es interesante la idea de extender el concepto de salud pública a todo tipo de enfermedad y a partir de ahí, ¿no? La posibilidad de considerar, ¿no? el despido nulo, ¿no? Pero, hombre, lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil porque al final hay una diferencia fundamental, ¿no? En el hecho de que una cosa es una enfermedad infecciosa, como es el caso del COVID, ¿no? En el que tiene ese componente de contagio y, por lo tanto, estigmatizante, frente a otro tipo de patologías que ahí hay más subjetividad, ¿no? Es decir, ya estamos en función podría existir pues, la subjetividad del trabajador, otros condicionantes, ya sería más difícil de objetivar. Al final, a la larga, pues podría dar lugar también a situaciones de fraudes, de abuso. Hay que poner algún tipo de límite. Es difícil, ¿no? Veo esas dificultades. Beatriz, me ha parecido que querías intervenir. Sí. Hola, Alberto. Saludos. Hola, Beatriz. Directo. Un momento. Beatriz. Comparto, ¿se me oye? No, espera un momento, Beatriz, que oigo a David diciendo alto. Sí, exacto. Es que hay una persona que está compartiendo su pantalla. Supongo que lo habrá hecho por error. Entonces se está viendo en la imagen, digamos, esta persona está escribiendo una pregunta. Entonces, por favor, una persona que se llama Teresa Ferraz, por favor, que apague la cámara o que deje de compartir. Exacto, eso es. Apagar la cámara. Genial. Es que no sé por qué aparece la imagen de su imagen compartida. Está compartiendo la pantalla o el contenido. No, Teresa, sigues compartiendo el contenido. Deberías o intenta salir y volver a entrar de la sesión. Teresa. Sí puedes. Ya, lo que pasa es que estás compartiendo el contenido y se está viendo toda la pantalla. El chat se está viendo toda tu pantalla. Tienes que tocar un botón que está a la derecha de la pantalla, que es una flecha dentro de un recuadro. A izquierda, ese, exacto, dejar de compartir, exacto, eso es. Perfecto, ya está, disculpad, muchas gracias Teresa, disculpad las molestias, ya está, ya podéis continuar. Bueno, gracias Alberto. Yo como apuntaba, sí que sigo teniendo muchas dudas con el tema de la vacunación obligatoria y comparto contigo que lo más deseable sería tener una cobertura legal si nos vamos a la vacunación obligatoria. Ahora, no habiéndola y estando ese reparo del legislador español muy diferente a Francia, que no ha tenido problema en otros temas no relacionados con el COVID en imponerla, pues bueno, creo que podría haber mimbres para en casos muy puntuales justificar la vacunación obligatoria y también quizás habría que plantearse también el ámbito que dejamos para un eventual derecho de objeción de conciencia si en algún momento alguien no se quiere vacunar. Y en cuanto al tema de la salud,
Es cierto que igual hemos sido poco valientes la doctrina, porque desde que el Tribunal Constitucional ha puesto tantas pegas para ir por esa vía, pues hemos buscado otras vías como la de la discapacidad, etcétera. Y yo sí que comparto contigo, yo creo que en esto también el Tribunal Constitucional lo llegó a decir, que cuando hay incumplimientos graves, por ejemplo, de la normativa de prevención de riesgos laborales, se puede ver afectado tranquilamente el derecho a la salud. Y por esta vía, por ejemplo, el gran problema que encontramos es que las obligaciones de adaptación en materia de prevención son, como decía, legalidad ordinaria. Para irnos a nulidades tenemos que ir por la vía de la discapacidad, ajuste razonable, etcétera. Y quizás en un ámbito como este podríamos estar tranquilamente sin necesidad de ir, no, es que estos son colectivos vulnerables, discriminación por razones personales, ir por esa vía para cubrir esos huecos que se nos quedan ahí en el limbo, pues porque no hemos definido del todo bien eso, ¿no? Entonces, probablemente haya que explorarlo. Ahora, también es cierto, no sé si ahí, Joan, con tu experiencia, se ha convertido casi en una cláusula de estilo lo de alegar la nulidad en todos los despidos cuando tenemos ya una incapacidad temporal de 2 días, y luego también resulta un tanto esquizofrénico porque lo que tenemos es generalmente despidos por ineptitud que luego no se vienen acompañados de una incapacidad permanente total y se quedan ahí los trabajadores en un limbo sin protección, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos, ¿no? Una especie de divorcio entre lo laboral y la seguridad social. Muy bien, pues David, ¿tenemos más preguntas? Teresa quizá quería plantear algo. Sí, me consta que creo que Teresa Fernández estaba escribiendo alguna pregunta, pero no ha llegado a enviarse al chat. Sí que está, ¿eh? Ah, Dice, vale. si eres colectivo sensible, ¿estás obligado a manifestarlo a la empresa? Teresa. Perfecto. Pues nada, adelante. Si cualquiera de las personas ponentes quiere contestar a la pregunta, podéis hacerlo en el orden en el que prefiráis, en el que consideréis oportuno, perdón. Repite la pregunta, perdona, David o Albert. Si eres colectivo sensible, ¿estás obligado a manifestarlo a la empresa? Esto es una estrategia de Joan para ganar 3 minutos, pero yo se lo estoy fastidiando con esta cuña. Pues adelante. Bueno, aquí es un tema complicado. Es cierto que por un lado tenemos la obligación del trabajador de cooperar con el empresario para que éste pueda cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Pero yo en esto también soy prudente con una cuestión. Una cosa es cuando está en juego solo mi seguridad y salud y no la de otros. Entonces, en ese sentido, dejadme que decida autónomamente si lo tengo que comunicar o no. Y, en cambio, cuando está en juego la seguridad y salud de terceros, porque no comunicar mi particular vulnerabilidad puede entrañar un riesgo para terceros, ahí sí que creo que podría haber una obligación de comunicar la especial sensibilidad o las limitaciones que pudiéramos tener. Y luego también en esto quiero hacer un matiz. Comunicar, estamos hablando constantemente del empresario. Es cierto que ahora con los síntomas se ha establecido que no hay problema y que el empresario puede indagar sobre los síntomas. Pero estos controles de salud de los trabajadores tienen que ser con el personal médico, que es el único al que concierne este tipo de información y luego trasladar en su caso las conclusiones oportunas al empresario. Muy bien. Perfectamente. Gracias, Beatriz. Más cuestiones, David, que detectes. Yo también quería plantear una cuestión, pero cuando hayamos agotado las cuestiones pendientes. ¿Hay más cuestiones? Vale, mira, ahora mismo no hay ninguna cuestión planteada en el chat. Vale, pues yo quizá, abusando de mi condición de moderador, pues entraré un poco en sintonía con lo que acaban de plantear, pues de tanto Albert como Beatriz, que es quizá habrá que replantear, ¿no? Claro, se ha dicho muchas veces, es un tópico, somos un país pendular, ¿no? Que pasamos de la protección, esto quizá las más y los más jóvenes de aquí, de este foro, quizá no lo tengan presente, pero la situación de incapacidad temporal hasta el año 94 tenía una protección automática, exactamente como la tienen ahora, pues situaciones vinculadas, la tutela objetiva del 55.5, del 53.4 del Estatuto en relación a situaciones vinculadas
a los derechos de conciliación, a la maternidad, al embarazo, al riesgo por embarazo, etc. Esto es, hasta el año 94, en el que en la reforma de aquel año fue suprimida tanto la norma sustantiva como la procesal que establecían esta protección, todo despido en situación de incapacidad temporal o era procedente porque concurría la causa objetiva o disciplinaria, era real y además era suficientemente grave como para justificar la calificación de procedencia, o se calificaba con la nulidad. Esto, en fin, vamos a ver, esto yo no sé por qué razón se suprimió. Supongo que porque en aquel contexto temporal, estamos hablando ya casi hace 30 años, pues se consideraba quizá que propiciaba abusos en situaciones en la situación de incapacidad temporal. Yo creo que bueno, existía ya entonces el despido por morbilidad, por absentismo, pero es que la reacción frente a esto yo pienso que ha sido, y personalmente lo digo lógicamente con el máximo respeto que uno debe hacer críticas y que sean retrospectivas a la doctrina, yo pienso que la doctrina del Tribunal Supremo, iniciada, como bien ha señalado Isabel, en la sentencia del 2001, conforme despedir por causa de enfermedad, no es necesariamente discriminatorio si obedece a razones estrictamente de carácter productivo o económico, algo así dice, digamos, el párrafo clásico de esta doctrina. Yo pienso sinceramente que ha hecho mucho daño. En fin, los que estuvimos o los que estábamos en aquellos años posteriores en la función judicial, vimos hasta qué punto se convirtió la mala aplicación o la aplicación mecánica crítica de esta doctrina del Tribunal Supremo en cualquier supuesto en la percepción desde la gestión de las relaciones laborales o desde el asesoramiento de que existía un auténtico derecho a despedir improcedentemente por causa de enfermedad, por el simple hecho de estar en situación de incapacidad temporal. Yo pienso que esto, y quizá esto está, es cierto lo que dice Beatriz, es un parche, no deja de ser un parche el recurso y, en definitiva, la cuestión prejudicial de la ODI, en los términos en los que se planteó, es ejemplo de esto, de que al final la quinta pregunta, la que acabó prosperando ante el TJUE, y aún de forma, digamos, en cierta forma parcial, era la que incluía esta situación que se pretendía proteger en base a derechos fundamentales consagrados en la Carta, como es el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, etcétera. Quizá pues es un parche que no se adapta a esta situación, y especialmente en esta situación de emergencia. Al final, acabo, y me estoy enrollando demasiado, es quizá debiéramos revisar hasta qué punto la situación de enfermedad, simplemente en sí misma, por los aspectos que también ha señalado Albert, por la afectación a la salud, no debiera ser también simplemente como causa de discriminación. El trabajadora en situación de enfermedad, por el solo hecho de estarlo, está ya en una situación de vulnerabilidad. Esta es una realidad. Esta es una realidad, y entonces quizá debiéramos, es más, el artículo 6 del convenio 158 de la OIT establece que la enfermedad no puede justificar el despido. Digo esto porque yo pienso que esta conjunción de la doctrina del Tribunal Supremo iniciada en el año 2001, en aquel caso que además no era un caso de despido disciplinario ficticio, sino era una no renovación de un contrato temporal que quizá podía estar justificado no apreciar o revocar la nulidad que había apreciado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Era una situación muy concreta, pero que en fin, quizá, y si le sumamos a este cambio de criterio de alguna manera cambio doctrinal del Tribunal Supremo, que corrigió el criterio entonces mayoritario de las salas de suplicación, le sumamos que entonces apareció lo que yo califico el periodo del imperio del despido improcedente, del despido acausal, que yo pienso que, en fin, que ha hecho bastante daño a nuestro, yo diría, al marco jurídico riguroso de nuestras relaciones laborales. En fin, yo pienso que quizá sería momento de revisar ciertamente, vuelvo a la idea de Beatriz, quizá no podemos forzar en demasía el término discapacidad, y quizá debiéramos repensar si, ya sea normativa o jurisprudencialmente, la enfermedad en sí misma como causa de
como causa de discriminación, en definitiva. En fin, era una reflexión que quería compartir aquí con todas y con todos vosotros. Gracias. Si puedo decir algo. Claro que sí, sí, de eso estamos en debate. Digo, a veces la solución siempre es lo más sencillo, ¿no? Y tú lo que propones es que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y aquí al final lo que tú propones es que efectivamente lo que siempre ha sido, hasta cuando dejó de serlo, es la solución más sencilla sin necesidad de complicarnos la vida, ¿no? Pero como dijo Beatriz, llevamos tantos años, yo por lo menos no he vivido prácticamente otra situación que aquella en la que se dice que la enfermedad no puede ser un factor de discriminación, salvo supuestos excepcionales, que me cuesta ver un despido nulo basado en la enfermedad, ¿no? Es decir, ya no estamos con el cerebro lavado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y es mucho más fácil recurrir a otras vías, ¿no? Para conseguir, y desde alguna manera es verdad que un trabajador que por el mero hecho de estar enfermo y que encima normalmente la causa de despido tiene que ser inventada porque en una situación de incapacidad temporal es muy difícil que el trabajador incurra en un incumplimiento que justifique el despido, a menos que haya sido antes de la situación de incapacidad temporal, en cuyo caso podría ser incluso procedente. Nos vemos también que hay una doble indefensión, ¿no? O sea, no solo es despedido en una situación de enfermedad, sino normalmente a través de una causa inexistente, simplemente para amparar, ¿no? O para disimular que realmente es un despido por razón de la pura enfermedad, en la que se tiene que defender desde una situación de enfermedad, ¿no? Por tanto, hay ahí un doble componente, y cuando la doctrina clásica niega la existencia de un despido nulo en estos casos, apunta a la idea de que no es la enfermedad la causa del despido, sino la necesidad que tiene el empresario de sustituir. Bueno, pues si ese es el caso, que acuda a un despido por causas objetivas, a lo mejor. Claro. Porque que sería una opción, pero no está despidiendo por bajo rendimiento a un trabajador que no está trabajando. Entonces, es verdad que la impunidad lleva a más abuso del empresario en estas situaciones, ¿no? Y a lo mejor lo más sencillo es volver a la situación que había antes, simplemente. Por lo tanto, bueno, pues te doy la razón, ¿no? Básicamente. No sé si alguien más quiere, ¿sí? ¿Alguna aportación más? David, ¿tú que controlas? Joan, hay una pregunta en el chat de una persona, de Teresa Ferraz, que plantea cuál podría ser la posible calificación de un despido que se caracteriza, un poco resumiendo la pregunta, sobre todo resumiendo la información relevante. Imaginemos que una persona especialmente sensible, al conocer que hay 2 personas que dan positivo en el marco del centro de trabajo de la empresa, se niega a acudir al centro de trabajo. Entonces, lo que plantea la pregunta es si esa persona simplemente no acude al centro de trabajo y la empresa conoce que es persona especialmente sensible, si esa posible extinción, qué posible calificación podría tener. Entonces lo plantea, tenéis la pregunta concreta en el chat, pero un poco he intentado resumir la información más relevante, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien, acabaríamos estas microjornadas una vez finalicemos con esta pregunta, sobre todo teniendo en cuenta la hora que llevamos, porque estamos un poco pasados de tiempo ya. Vale. Pero por lo tanto cerraríamos el debate con esta última pregunta, ¿de acuerdo? Salvo que salga alguna de último momento que consideréis oportuno contestar, ¿ok? Por lo tanto, cuando queráis, cualquiera de las personas ponentes. Bueno, normalmente un supuesto como el que propone Teresa, normalmente siempre va a ir rodeado de alguna circunstancia mayor. No, seguramente habría que saber cuántos días deja de acudir, porque por un día normalmente no es un incumplimiento grave, normalmente hasta 3 días no hay incumplimiento grave, habría que ver qué tipo de miedo, qué tipo de patología, qué tipo de trabajador sensible, cuántos días deja de trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, con estos datos
pues no creo que ningún juez tuviera un caso con unos datos tan abstractos, ¿no? Es decir, un día, pues no, sería improcedente un despido de un trabajador que no acude un día. Sería improcedente incluso porque si por razón de la patología estamos hablando de un miedo insuperable que puede justificar, ¿no? Es decir, como siempre, la casuística es la que, bueno, hay mucha casuística en los temas de despido y por lo tanto el supuesto puro que plantea es muy difícil resolverlo tal como es, porque en la realidad nunca sería así. Pero vamos, si interpreto eso como que no va al día siguiente, un día, pues yo creo que no sería un incumplimiento grave y culpable como para sancionarlo con el despido. Beatriz, ¿querías aportar algo? No sé si ya estamos muy tarde, pero bueno, en la línea que comentaba Isabel, con esto de la especial sensibilidad, en términos generales, el empresario debe conocer cuáles son las limitaciones del trabajador para adoptar las medidas oportunas. Esas limitaciones desde un punto de vista general, sin saber la patología. Si estamos en un supuesto como el del COVID ahora y ese trabajador es uno de esos colectivos especialmente vulnerables, también lo ha de poner en conocimiento del empresario para que pueda aplicar el protocolo que ha diseñado al efecto para los servicios de prevención. Y entonces el empresario tenía que adoptar las medidas oportunas. No puede ser que yo tenga miedo a trabajar, o sea, yo comunico al empresario y vemos en qué nivel de riesgo estoy y en función de ese nivel de riesgo adopta las medidas que sean oportunas. Si no está justificado mi miedo a ir y, como dice Isabel, se reiteran asistencias injustificadas graves, pues sería un disciplinario procedente. Perfectamente. Pues David, ¿te parece? ¿Concluimos? ¿Está Fernando, David? Sí, me parece bien. Vamos a ver si yo creo que sí que estaba Fernando conectado, si no me falla mal la memoria. Si no, mientras se conecta o no, yo tenía una pequeña cuestión que me surgía y que, bueno, quería esperar hasta el final si no aparecía, pero mientras entra Fernando y no entra Fernando para hacer la clausura de esta primera edición de las microjornadas. En primer lugar, me gustaría felicitar a las tres ponentes que han hecho unas exposiciones brillantes. Y me surgía una duda a propósito de qué repercusión pudiera tener una posible negativa frente a la vacunación en relación a la posible calificación posterior como persona con discapacidad relativa conectada con la asimilación a la enfermedad. Es decir, imaginemos que una persona trabajadora decide renunciar o decide no vacunarse, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si a posteriori de esa renuncia voluntaria a la vacunación la persona contrae el COVID y el COVID le genera secuelas persistentes? Es decir, esa larga duración que ha venido exigiendo el Tribunal de Justicia para la asimilación de la enfermedad a la discapacidad. Mi pregunta que quería formular a las ponentes es si esa posible renuncia a la vacunación previa a esa contracción del COVID, si podría tener algún efecto en relación a la calificación como persona con discapacidad. Nada más. Bueno, no sé, Beatriz, ¿quieres...? Yo, aquí apuntabas tú, Isabel, esa sentencia Kaltov. Kaltov, efectivamente. Eso es, hablaba de que no hay culpabilidad en la discapacidad. Claro. Que no influye el hecho de que el trabajador haya provocado, ¿no? En el caso de Kaltov era su obesidad y aquí el COVID por falta de vacunación. Claro. Genial. Perfecto. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí. Bueno. Estupendo. Pues, en fin, me sumo al agradecimiento de David. Magníficas aportaciones las tres. Magníficas también aportaciones desde los asistentes o conectantes. Y en fin, y Fernando, ¿nos despides tú? Pues despido yo, nada. Disculpadme, pero se me trabó la pantalla y no daba entrado. Pues yo os mandé ahí un chat para comentarlo, no daba entrada en ese momento
no daba activado la cámara ni el micrófono. Bueno, los agradecimientos que en el primer momento expresé, pues en este momento ya tienen confirmación y ratificación total y plena. Ha sido una jornada fantástica. Muchas gracias a las 3 ponentes, a Isabel Olmos, a Concha Sáez y a Beatriz Rodríguez. Han hecho las 3 unas magníficas ponencias. Creo que han abordado además los diversos puntos de vista, ¿verdad? Porque parece que cuando estábamos con la temática de las jornadas a despido COVID, y sin embargo hemos visto también temas de prevención de riesgos, hemos visto pues los problemas que planteaba Beatriz sobre el tema de la contratación, o Concha, que nos ha hablado del desempleo, ¿verdad? Y Isabel, que nos ha hecho una exposición también de toda la jurisprudencia en la materia. Y después, ¿qué voy a decir del debate? Ha estado fantástico, pues muchísimas gracias. Desde luego, la vez que me tenga que enfrentar, que voy a tener que enfrentarme naturalmente a una sentencia en la cual pues se plantee una petición de nulidad precisamente vinculada con el COVID en cualquiera de sus variantes, ¿no? Desde se niega a ponerme la vacuna, soy un trabajador sensible, me despiden porque estoy contagiado, en fin, o no me contratan porque estoy contagiado. Es decir, en cualquiera de sus variantes, que van a ser muchas en la práctica, ¿verdad? Pues por lo menos voy a tener un conocimiento de causa importante gracias a la asistencia a esta jornada. Entonces no me queda nada más que agradecer pues a las personas asistentes o conectantes, como ha dicho Juan, y el que hayan estado aquí, y de nuevo pues a los 2 organizadores, David y Joan, pues que hayan tenido pues bueno, hayan asumido este trabajo y que haya salido adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Y quedan clausuradas estas microjornadas, que es lo que se suele decir, ¿no? La primera de las microjornadas. Perfecto. Muy bien.